Muchas gracias, Karina, por tu aporte. Ahora sí pasamos a la tercera ronda de preguntas, que dice así: en su opinión, ¿en qué sectores o actividades de importancia nacional debería enfocarse la triple hélice? ¿Por qué? Mencione solo 3. Creo que no hay que parametrizar el ámbito de intervención o de participación de la triple hélice. Creo, sin embargo, que hay que considerar algunos aspectos para que se haga algún juicio de valor respecto si se entiende por prioridad. Algunas características que deberían ser abordadas en cuanto a su aplicación, por ejemplo, estaría: ¿cuál es la viabilidad social? Es decir, si por ejemplo las políticas que estamos mencionando son viables socialmente, es decir, van a contribuir, como se ha dicho hace un momento, a mejorar el bienestar de la sociedad, a mejorar su desarrollo, sus condiciones de vida, de educación, de salud, de vivienda. Creo que ese es un aspecto muy importante a considerar. Asimismo, el tema de la viabilidad cultural. ¿Cómo podemos evaluar también la pertinencia de diseñar una política cuando no hemos evaluado a quien está dirigida esta política va a concordar con su sistema cultural o si va a colisionar? Y aquí, por ejemplo, tenemos que evaluar con mucha responsabilidad y con mucha seriedad cuando se establecen políticas para impulsar la actividad minera, por ejemplo. Sabemos que hay mecanismos de inspección previa, de proyectos de desarrollo previos, pero de repente no estamos entrando al fondo del asunto, a quienes van a ser, entre paréntesis o entre comillas, víctimas o beneficiarios de estos proyectos. Es decir, colisiona contra su cosmovisión, contra sus costumbres, y entonces, si esto es así, hay que buscar mecanismos para canalizar, para aquello que aparentemente va a afectarlas, se revierta esa situación. Es decir, no podemos desdeñar el sistema cultural cuando vamos a implementar un proyecto, una política determinada. Muchas gracias. Todavía no he terminado, si me permite. Disculpe. Otro aspecto que también deberíamos tomar en consideración es la fructificación temprana de aquello que se pretende abordar. Hoy día estamos viviendo en un país de una vorágine de cambios permanentes y donde la fructificación, el retorno, ya sea de la inversión económica, financiera o social, cuenta mucho. Creo que ese es un factor muy importante a tomar en consideración. También es importante evaluar, analizar el impacto. Es decir, la deseabilidad sistémica de toda iniciativa, de toda política, no debe perder de vista esa correlación entre el esfuerzo, léase la inversión, y el impacto, el resultado. Aquí de repente el concepto de las proporciones no tiene mucho valor, sino cuál es ese nivel de impacto que de repente con un mínimo esfuerzo, con una mínima inversión, logramos grandes resultados. Como dice el doctor Horna, hasta podemos cambiar paradigmas. De manera que, haciendo la síntesis a la pregunta, yo diría que no podemos parametrizar sectores específicos, sino que el abordaje y la aplicación de la triple hélice debería tomar en consideración algunos aspectos como los que he mencionado. Muchas gracias. Creo que lo principal, digamos, en la respuesta, desde mi punto de vista, es transformar
que logremos transformar una sinergia espontánea, ¿no? Como lo que se mencionaba que pasa en Tumbes, donde de repente la universidad colabora con diferentes empresas, transformarlo en una política, ¿no? Y yo quería, por ejemplo, mostrarles a ustedes ahí en esa diapositiva proyecto que tiene la Universidad Científica en Pisco Paracas, ¿no? Ahí, en ese proyecto, lo que podemos ver es la participación evidentemente del gobierno a través de fondos públicos, empresas que se han vinculado a los proyectos presentados por la universidad, como son la empresa Cuisur, Algaex, que están esperando recibir un conocimiento necesario para que ellos hagan mayores inversiones en sus empresas. Las universidades peruanas, porque nosotros hemos logrado, digamos, atraer en estos proyectos a investigadores de universidades nacionales y privadas, la sociedad civil, ¿no? Asociaciones de algueros y pescadores que están participando, y en ese esfuerzo, y todo esto es una cuestión que se valida y como hay diversos proyectos de otras universidades evidentemente en nuestro país, ¿no? La participación de profesores de universidades extranjeras. ¿Qué cosa es lo que muestra esto, como mostraba lo de Tumbes y cualquier otro ejemplo? Digamos que esto es algo que la práctica universitaria, la práctica empresarial, los fondos concursables están, digamos, implementando. ¿Cómo hacemos para que esto crezca? ¿Cómo hacemos para que esto se desarrolle? ¿Cómo sistematizamos? La triple hélice justamente sistematiza esta manera de trabajo. La sistematiza, investiga qué cosa es lo que funciona. Creo que ahí la necesidad importante para decir qué sectores priorizamos es fundamentalmente quizás promover proyectos que nos generen un modelo de desarrollo estratégico nacional, ¿no? Creo que esa es la conclusión que yo podría sacar si avanzamos si vamos a la última diapositiva donde dice reflexiones finales ahí, ¿no? Yo creo que efectivamente en estos momentos el gobierno, vía SUNEDU, que está promoviendo investigación, vía CONCITEC, PENIPA y otros fondos, están trabajando. La academia, lo hemos visto, está trabajando. La empresa igual, participe y recibe su conocimiento. Y la sociedad civil de la misma manera. ¿Cómo hacer para potenciarlo? Definir seguramente algunos ejes estratégicos de desarrollo, conseguir más recursos, pensar de que es un esfuerzo colaborativo de todos los participantes sin ningún nivel de discriminación, ¿no es cierto? Creo que son los elementos claves para poder avanzar en este tema de la triple hélice. En este sentido, creo que así como no debería establecerse un solo líder en lo que hemos visto de liderar la promoción o ejecución de la triple hélice, ya que probablemente desde un rol como el Estado convenga que éste promueva el esquema de triple hélice y probablemente sea la industria que nos sirva como un termómetro para ir identificando las brechas tecnológicas, así como la necesidad por la demanda de algunos productos. Hay varios aspectos que se deberían tener en cuenta antes o para poder priorizar algunos sectores, tales como podrían ser la importancia que tiene el Estado para atender algunos problemas nacionales relacionados al ámbito de la salud, como ya sabemos es el caso de la anemia, por ejemplo, o la importancia que suscita el desarrollo económico e empresarial de atender sus brechas tecnológicas, la demanda de mercados nacionales tanto como internacionales. Y es por eso que creemos que esto amerita que se establezca a través de un análisis a diagnósticos previos que puedan responder a priorizar sobre qué tipo de sectores podríamos estar atendiendo sobre este esquema, ya que por ejemplo en el sector agroindustria o pesca hay mucha tendencia a desarrollar nuevos productos relacionados a productos tanto funcionales como nutracéuticos o a aprovechar
residuos generados por abundantes recursos naturales, ya sea en pesca, como por ejemplo el tema de los residuos de cáscara de langostino, ¿no? Entonces creo que debemos analizar largamente sobre qué sectores deberíamos estar priorizando este esquema. Cuando vi la pregunta, yo me hice a su vez algunas otras. ¿A qué nivel tenía que llevar la reflexión? Porque el aterrizarla en algunos sectores específicos podría traer como consecuencia un sesgo natural por la actividad que uno desarrolla. Tomé el plan de competitividad y productividad y hice una revisión de sus objetivos estratégicos. Y resumiendo algunos de ellos, pienso que es importante en este caso el asunto relacionado, todo lo que es relacionado con capital humano, capital social, el fortalecimiento de ellos. Capacitación, generación de desarrollo de sus capacidades, fomento de su especialización, etcétera. Otro de los aspectos relacionado con las posibilidades, el marco económico de desarrollo. Las condiciones de un mercado laboral dinámico me parece muy importante, así como generar condiciones para el desarrollo de actividades productivas, negocios productivos. Y un último, la institucionalidad. O sea, más aún cuando estamos hablando de 3 actores y posibles más actores que deberían sentarse a dialogar y coincidir en grandes metas, requieren una institucionalidad que los soporte y que sobre todo garantice que el producto de tanto aporte, tanto trabajo lleve y tenga un espacio de recepción por parte de los decisores, los tomadores de decisión. Hacemos un resumen muy rápido respecto de la pregunta número 1, salvo el rector de la Universidad de Tumbes, que propuso que el liderazgo lo asuma el Estado. El resto de actores, de expertos participantes han señalado que el liderazgo debe ser compartido. Respecto de la segunda pregunta, es unánime la posición de los expertos en el sentido que efectivamente el modelo de la triple hélice es una herramienta relevante para el Perú. Y finalmente, respecto de la última pregunta, de los sectores o actividades de importancia nacional, se indicó que efectivamente no hay que parametrizar las actividades, pero también se indicó que la viabilidad social, la actividad minera, la anemia, la tecnología, capital humano, el marco económico, el desarrollo y la institucionalidad son actividades en las que se debería dar prioridad. Solo para finalizar, ustedes en la carpeta han recibido un resumen de lo que fue la primera mesa académica. Igual vamos a hacer con esta mesa académica la segunda mesa académica, y anunciamos en esta alianza entre ANUP y FIPES, anunciamos una tercera mesa académica que se va a enfocar en lo que es el mejoramiento de la ley universitaria. Estarán ustedes recibiendo noticias sobre el particular. Yo por mi parte quisiera pedirles un aplauso para nuestros expositores que han participado ahora. Muchas gracias. Sí. A continuación, las palabras de clausura del doctor Orestes Cachay Boza, rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y presidente de ANUP. Hoy día ha sido un día muy especial, pero ha sido con mucho valor porque hemos recibido sugerencias, hemos visto el panorama de la triple hélice, las reflexiones que tenemos que tener, y a nombre de Juan Manuel Ostoja, quien está teniendo un viaje el día de hoy a Francia, se está yendo directamente al aeropuerto, está contra el tiempo, y me ha encargado a nombre de él clausurar esta segunda reunión, invitarlos, como dice Lucho Lescano, a la tercera reunión para discutir algunas modificaciones o planteamientos sobre la ley universitaria. Esperemos que para esa fecha ya se haya constituido el Congreso, la Comisión de Educación, y podamos llegar con cosas positivas también en beneficio de nuestras instituciones y de nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, muy amable por haber asistido a esta segunda reunión. Muy amable.